Bien, bueno, también para nuestra anfitriona que nos ha hecho esta invitación amablemente a este espacio. Bueno, me presento de pronto para aquellas personas con las cuales no he podido tener algún tipo de interacción. Mi nombre es Joan Valencia, hago parte del equipo de formación y de capacitación de Corona. Y bueno, pues digamos que acá básicamente eh, conectado con este espacio, con el tema que tenemos el día de hoy. Es un tema que ya muchos quizás lo conocen, otros de pronto al no tener tanto contacto con ese espacio de esta categoría de productos, pues puede ser un poco más ajeno para ustedes, pero lo importante es que en este espacio podamos interactuar un poco. Entiendo en este caso que ustedes harían una interacción vía chat, ¿sí? Al estar los micrófonos pues silenciados, no sé, me corrigen de pronto desde acá nuestra anfitriona, si ellos pedirían la habilitación del micrófono o sería solamente por el chat que se haría la interacción. No, ellos pueden levantar la mano y nosotros activamos el micrófono. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí a través de levantar la mano podrían entonces hacer sus preguntas, sus comentarios. Recuerden que el objetivo de estos espacios, parte de este aprendizaje, es que también tengamos un espacio de interacción entre ustedes y nosotros. Entonces, bueno, vamos a lo que nos concierne en el espacio de hoy. El tema básicamente para hoy es qué es una brida y pues digamos para qué se utiliza. Sin embargo, vamos a tocar algunos aspectos importantes o relevantes en términos generales respecto a la instalación de los sanitarios o a la correcta instalación de los sanitarios. Muy bien. Bueno, antes de iniciar, digamos que este tema de la instalación de los productos sanitarios o los aparatos sanitarios, al igual que otras líneas de producto como lo son los revestimientos, como lo son de pronto las griferías y otra categoría de productos, pues no son la excepción de que tengan unas recomendaciones mínimas de instalación para el correcto funcionamiento del mismo al momento de ser utilizado por los diferentes usuarios en el hogar o, por qué no, en un espacio institucional, porque recuerden que también allí podemos estar hablando de tasas de tipo institucional que van a ser utilizadas por diferentes usuarios y que por supuesto pues allí también tenemos que tener unas recomendaciones básicas para eso, ¿sí? El sanitario como tal, o en este caso, pues el aparato sanitario, pues tiene unas características. Él nos va a ofrecer un desempeño, él nos va a ofrecer, digamos, un consumo de agua respectivamente, nos va a generar una capacidad de arrastre y nos va a generar un funcionamiento óptimo siempre y cuando sea bien armado y siempre y cuando sea bien instalado en el espacio donde lo vamos a tener. Entonces, esa parte realmente pues es como bien importante dejarlo presente que para los diferentes usuarios o los clientes que tienen el producto en su casa, pues no solamente basta con la ubicación del producto, sino también pues básicamente con una correcta instalación que permita su correcto desempeño. Lo otro también que hay que tener importante es que los sanitarios, muchos de los modelos han venido avanzando o actualizándose en el tiempo y estas actualizaciones pues también requieren que ustedes como instaladores o como maestros de obra o como especialistas pues también estén como a la vanguardia de algunas instalaciones que pueden ser un poco más complejas, especialmente con aquellos sanitarios que, si bien puede que no sean muy comunes en el mercado, pues hay clientes que lo quieren tener en sus casas. Hago un ejemplo. Algunos sanitarios que denominamos de sifón oculto o de sifón liso, que son sanitarios que son modernos por el estilo que ofrecen, por el diseño que ofrecen. Algunos sanitarios también que son suspendidos o sanitarios que llamamos básicamente elevados, que por la característica que tiene el producto, pues requiere de unas condiciones específicas de instalación y sanitarios, porque no también algunos, no vamos a entrar mucho en detalle con ello, pero hay sanitarios, por ejemplo, de tipo inteligentes que ya necesitan unas conexiones eléctricas, que probablemente pues su proceso de instalación no sea tan complejo, pero que en este caso sí es muy importante básicamente que tengamos en cuenta el manual de instalación o las recomendaciones básicas en el momento básicamente de iniciar la instalación. Bueno, muy bien.
Les voy a hacer una invitación acá a través del chat o si alguien quiere levantar su mano y es esa parte de la instalación del sanitario o de los aparatos sanitarios, pues básicamente va como en unos pasos, ¿cierto? Hay unos sistemas de instalaciones que podemos denominar tradicionales y otros sistemas de instalaciones como el tema que está el título de hoy que nos atañe, que es las instalaciones con brida. Pero antes de hacer cualquier proceso de intervención, antes de hacer cualquier proceso de instalación, yo quiero que ustedes participen en el chat o levantando la mano. ¿Cuáles son como esas condiciones mínimas que ustedes revisan en sitio o que ustedes evalúan en sitio antes de hacer la instalación de un sanitario? ¿Cuáles son esas condiciones mínimas o básicas que ustedes analizan en el espacio, en el entorno, antes de hacer la instalación de un sanitario? Cuéntenme por el chat o cuéntenme también, por favor, a través de levantar su manito por acá y pues ahí vamos interactuando. Yo voy por acá leyendo algunos. Bueno, entonces por acá Ismael creo que es el que nos comenta, Ismael sí, nos dice la ubicación del punto sanitario. Parte importante, ubicación de los puntos sanitarios. Por acá Jorge nos dice, primero mirar la medida de los 30,5. Claro que sí, estos hablamos del tema de la distancia desde la pared terminada hasta el centro del desagüe. Nivel del piso, muy importante. Nivel del piso básicamente y más allá también del nivel del piso, las condiciones de la superficie antes de hacer el proceso de instalación. William nos dice 30,5 al igual que por acá Ismael nos mencionaba y Jorge también nos mencionaba el tema de la tubería de desagüe. ¿Qué otras condiciones evalúan o tienen ustedes presente antes de hacer el proceso de instalación del sanitario? Vamos a ver, esas son importantes. Estas que acaban de mencionar, que la principal es la medida, es importante. Pero hay otras también alrededor de eso. Ana Mercedes nos dice las medidas exactas. Ok, pueden ser medidas del sanitario, es decir, qué tan grande o qué tan compacto es para el espacio que va a tener. Tipo de construcción, sí, válido, ¿por qué no? Podemos estar hablando de una construcción de mampostería tradicional, pero quizás también estamos hablando de una instalación en sistemas livianos o sistemas en los cuales vamos a tener buitrones para quizás mantenimientos más adelante, para reformas mucho más rápidas más adelante. También, porque no, en este caso, muy importante tener en cuenta lo que es el tipo de construcción, sistemas tradicionales, sistemas livianos, con espacios de buitrones, etcétera. Que el tubo sea de 4 pulgadas. Por acá nos dice también Jorge, importantísimo. Instalaciones, o sea, si son infantiles, residenciales, comerciales y por supuesto la instalación con brida. Bueno, muy bien. Todas estas que ustedes mencionan son importantes y caben dentro del espacio previo antes de realizar la instalación de un sanitario. Sin embargo, vamos a mirar también otros aspectos que en ocasiones puede que no los tengamos en cuenta, no necesariamente porque queramos omitir, sino porque de pronto dentro del proceso de instalación a veces se nos puede, digamos, pasar esa lista de chequeo dentro de la lista de chequeo y probablemente pues esto más adelante nos conlleve alguna novedad o problema con instalación del producto. Entonces yo les voy a compartir mi pantalla, aquí vamos a estar ahí interactuando con unos videos, con unas opciones y sobre eso pues vamos entonces dialogando. Permítanme por favor, ya hacemos el tema de la interacción. Muy bien, creo que ahí ya lo estamos visualizando. Voy a ir por aquí a ampliar la pantalla para que ustedes lo puedan ver mejor. Muy bien, entonces... Esa primera recomendación, claro que sí, antes de hacer el proceso de instalación, pues también debemos verificar que el sanitario cuente con todos sus elementos u accesorios complementarios al proceso de instalación. ¿A qué me refiero con esto? Antes de hacer un proceso de instalación, pues debemos verificar eh, en el espacio, se hace una inspección previamente de las condiciones que debe tener ese espacio y las instalaciones hidrosanitarias, pero también debemos tener en cuenta cuáles son los componentes necesarios para que ese sanitario se pueda instalar y esos complementos.
Dentro de los componentes, pues es simplemente hacer un análisis del inventario con el que yo recibo el sanitario, es decir, cuáles son los componentes que trae en su interior, si trae algunas Ls de anclaje, soportes de anclaje o algún elemento para su proceso de instalación que se requiera, así como el asiento sanitario y todos los sistemas de griferías que pues los porte internamente dentro de su cisterna o tanque, etcétera. Y los productos complementarios, como en este caso serían los acoples, las válvulas de regulación, que infortunadamente en muchos lugares la parte de la válvula de regulación no se tiene presente, no se tiene en cuenta. Es muy indispensable al momento de hacer un mantenimiento o hacer alguna reparación del sanitario para hacer cortes sectorizados del agua y que no necesariamente tengamos que recurrir a cortar el suministro de agua desde la parte principal del contador o desde la parte externa de la vivienda o de la casa. La brida, por supuesto, es uno de los complementos, que ya pues vamos a analizar cuáles son sus ventajas o cuáles son sus beneficios al final de instalarlo y cuáles son como esos requisitos básicos. Entonces miremos acá. Luego de evaluar el espacio donde yo lo voy a colocar, evaluar las condiciones del sitio y de evaluar también cuáles son esos complementos que requiero y por supuesto cuáles son los componentes que ya me incluye sanitario, pues debo hacer básicamente aquí un primer análisis y es de la red hidrosanitaria. Este primer análisis de la red hidrosanitaria pues se compone de unos pasos y es que aquí muy importante de lo que hay que tener en cuenta es pues lo primero que ya lo mencionamos, cuáles son los elementos, la porcelana, la grifería y pues básicamente el proceso de instalación que este conlleva. Luego, aquí ya lo mencionaron ustedes, tradicionalmente o en el tema estándar para los sanitarios de uso residencial, la distancia de instalación a la luz de la norma NTC 1500 o lo que antes se conocía como el Código de Fontanería, pues que ya es norma desde hace muchísimos años. La NTC 1500 pues nos establece que para sanitarios de uso residenciales la distancia de instalación debe ser de aproximadamente unos 30,5 centímetros desde la pared terminada hasta la parte del centro del desagüe o el centro de la tubería. Esto es para uso residencial. Tengan en cuenta que en uso institucional o con aparatos sanitarios institucionales, esas medidas pueden cambiar de acuerdo a la porcelana que ofrezca el fabricante. En este caso, en Corona, nosotros trabajamos unas medidas. En la gran mayoría de nuestras tazas, habrán algunas excepciones de 25,4 centímetros, es decir, mucho más pequeño que lo que estamos hablando a nivel residencial. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque uno creería que no ocurre, pero en algunos proyectos, especialmente comerciales o institucionales, cuando se trata de hacer reformas, vemos que quitan un sanitario con cisterna o con tanque que estaba instalado a 25 a 30,5 centímetros y que van a hacer la instalación de una taza institucional. Cuando se va a hacer la instalación de esa tasa institucional, pues, ¿qué nos encontramos? Infortunadamente la medida pues cambia, la tasa dice 25,4 centímetros y la instalación está a 30,5, es decir, que nos está quedando mucho más alejado, mucho más corrida la tasa y debemos hacer una intervención en este caso. Esas son cosas que hay que analizar previamente, preguntarlas con el asesor del CAP, con su asesor de confianza para saber si esa tasa sanitaria es compatible con la medida que yo tengo instalado en el punto, si puedo hacer correcciones fácilmente o si definitivamente tengo que hacer un pequeño rediseño de la red hidrosanitaria que voy a tener. Entonces, aquí esa parte es importante y ténganlo en cuenta. En general, en ámbitos residenciales son 30,5, pero cuando estamos hablando de productos institucionales, digamos que esa condición cambia dependiendo del producto institucional. Muy bien, vamos a analizar acá también que hay algo que en ocasiones no tenemos en cuenta en los sistemas de instalación residenciales, comerciales, institucionales, etcétera, y es básicamente las redes de reventilación o las redes de ventilación en el espacio del diseño hidrosanitario.
Quiero hacer la pregunta y voy a mirar, voy a interactuar nuevamente con ustedes, que alguien me responda cuál es la función que cumple una red de ventilación en todo ese diseño hidrosanitario. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo o cuál es la importancia de tener un sistema de ventilación en toda la red hidrosanitaria? Pueden levantar la mano y al levantar la mano, pues ahí nuestra compañera nos habilitará el micrófono o también lo pueden hacer a través del chat, pueden escribir. ¿Cuál es la ventaja de tener una red de ventilación instalada en nuestro sistema hidrosanitario? Bueno, por acá Luis nos dice que descargue más fuerte y no tenga reverbeo. Muy bien, ok. Vamos a ver si alguien más nos da su opinión, la importancia de un sistema de red de ventilación. Vamos a ver, aparte de Luis, si alguien más se anima, que levante por aquí su mano o que nos escriba a través del chat. Jorge también nos dice, la ventilación no se puede taponar. Ok, muy bien. Vamos a ver si alguien más nos dice por acá o levanta su mano. En caso de que no tenga pues micrófono, también aquí tenemos el chat. La salida del aire para mejorar la descarga, nos dice William por acá también en su opinión. Bueno, el sistema de ventilación en un diseño de aguas servidas o hidrosanitario es bien importante. Primero, porque pues en el caso de los sistemas de los sanitarios nos va a permitir una descarga mucho más eficiente. ¿Qué ocurre? Cada vez que nosotros utilizamos el sanitario, pues estamos generando unos residuos. Muchos de esos residuos vienen cargados con gas metano, que en este caso se va generando una acumulación dentro de los sistemas de la tubería. Al generar esa acumulación de esos gases dentro de la tubería, lo que va a pasar con el tiempo es que nos va a hacer como una especie de taponamiento interno, no necesariamente físico con algún elemento contundente, sino que vamos a suponer que es como si fuera una especie de tapón de aire o de gas comprimido dentro de la tubería, no tiene por dónde escapar, no tiene, digamos, por dónde evacuar. Y a la final puede pasar que con el tiempo, con los años, vemos que un sanitario que instalamos inicialmente funciona correctamente, que no tiene ningún problema en los primeros meses o en los primeros años, pero que con el tiempo va generando una descarga muy lenta, una descarga poco eficiente, una descarga que requiere de sistemas de estaqueo, de destaponamiento, e infortunadamente puede ser alusivo a eso que llamamos la ausencia de sistemas de ventilación en ese tipo de redes. Me explico. Hay ocasiones que usted tiene un sanitario instalado y que infortunadamente usted pues lo desmonta, no ve ningún elemento contundente o un elemento rígido que esté generando una obstrucción, hace pruebas, ve que descarga con normalidad, que instala el sanitario y que con el paso del tiempo se vuelve a generar el mismo problema. Ese problema está asociado es a eso, a la ausencia de ventilación en toda la red hidrosanitaria. Este sistema de ventilación pues se haría normalmente pues no con la tubería necesariamente sanitaria, aunque se podría también hacer, sino con tubería de ventilación, con tuberías normalmente que pueden oscilar sus diámetros de entre pulgada y media, 2 pulgadas. Esto va a depender mucho también del diseño hidráulico que se haga en el sitio y que nos va a permitir que estos gases no me generen ese taponamiento y que por supuesto el sanitario tenga muy buena evacuación. Por acá Jorge también nos dicen que en ocasiones puede pasar que los olores empiezan a salir o que se evidencian a través de las conexiones de los lavamanos o de otros elementos que tienen interconexión y eso es verdad y puede pasar también, pero también aquí lo más importante. Entonces, este paso que les menciono, volvemos aquí a nuestra pantalla completa, de garantizar que haya un sistema de desagüe que tenga instalado ramal de ventilación es muy importante.
porque en ocasiones, vuelvo y repito, no lo tenemos presente, instalamos el sanitario e infortunadamente pues acá se nos va a presentar algún inconveniente. Listo. Los diámetros de las tuberías, aquí muy importante lo hablamos, aquí bajo la norma NTC 1500 nos habla de una tubería de 4 pulgadas. Esto, digamos, a la luz de lo que es la norma, tenemos una tubería mucho más grande, tenemos una tubería donde los residuos van a circular con mayor facilidad y esto también va a depender mucho, es del diseño hidráulico. No es lo mismo una vivienda o una casa que tenga una, dos, tres plantas quizás, donde pues aquí pueda de pronto haber dos baños, que contengan los dos sanitarios, los lavamanos, la parte de una cocina, etcétera, a tener de pronto en este caso una unidad residencial donde vamos a tener ya pues digamos X cantidad de apartamentos por pisos y donde por supuesto se hace muy importante un buen diseño hidráulico dentro de esa red de instalación para la evacuación de los residuos. Entonces, la norma habla de 4 pulgadas. Es, digamos, habitual que en ocasiones encontremos también en viviendas, sobre todo en proyectos de casas, no tanto de propiedades horizontales, instalaciones de tubería a 3 pulgadas, que si bien podrían funcionar, pues no es lo ideal. Lo ideal es que tengamos una tubería básicamente de 4 pulgadas para permitir la correcta evacuación de esos residuos. Bien. Lo otro que tenemos también que tener en cuenta es básicamente que estas tuberías pues deben tener unas pendientes o deben de tener unas caídas. Esto también se evalúa de acuerdo al proyecto que estemos desarrollando de aproximadamente un 2% de inclinación. Ese porcentaje va a depender del proyecto que se esté desarrollando. En ocasiones, cuando estamos hablando de espacios comerciales o institucionales, pues trabajar un 2% de inclinación en una distancia bastante prolongada, pues ya se vuelve, digamos, una pendiente mucho más evidente, donde no es viable hacer el proceso de instalación. Entonces, hay que analizarlo de acuerdo al contexto, si son espacios comerciales, institucionales o si son espacios residenciales donde debemos tener una correcta pendiente. Básicamente, ¿para qué necesitamos una pendiente? Pues necesitamos una pendiente es para garantizar que no solamente los residuos en el sanitario evacúen por el sifón, sino que el sanitario también tenga su capacidad de arrastre dentro de la tubería. Nosotros en nuestras plantas hacemos unas pruebas que llamamos prueba de arrastre, en el cual conectamos el sanitario a un sistema de tubería, una tubería que tiene aproximadamente 16 metros de largo con una pendiente específica, que puede ser inclusive menos del 2% y donde analizamos también pues con sistemas de ventilación y donde analizamos la capacidad de arrastre que el sanitario puede tener dentro de esa misma tubería. Entonces, no solamente se evacúan los residuos dentro del sifón hacia la tubería, sino que también a través de ese sistema de succión que se genera, se puede arrastrar esos desechos dentro de la tubería y que no tengamos inconvenientes más adelante. Y por supuesto, garantizar que tengamos los puntos hidráulicos donde básicamente vamos a instalar nuestros accesorios, lo que son los acoples, nuestras válvulas de regulación, que generalmente pues son las instalaciones a una tubería de media pulgada. Bien, hasta aquí pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que alguno quiera hacer o alguna persona quiera hacer para que continuemos entonces con este proceso de instalación de sanitarios. Bueno, por acá veo una pregunta de Ismael. También si quieren habilitar su micrófono o si les queda más fácil, bienvenidos. Si no, pues seguimos trabajando aquí a través del chat. Ismael dice, la tubería debe cumplir una prueba de estanquidad durante ¿qué tiempo? Bueno, básicamente no es tanto una prueba de estanquidad. En este caso, pues en nuestros laboratorios, si hablamos del producto como tal de la porcelana, pues sometemos el sanitario a unas pruebas de arrastre simuladas. Obviamente esto no es igual a tener una instalación real del producto, pero sí nos da cuenta de que el sanitario tenga al menos una capacidad de arrastre entre 10 a 12 metros dentro de esa tubería que se instala en un espacio con una pendiente de aproximadamente 1,5%, casi 2,
y que pues el sanitario puede evacuar. Ya lo que es concerniente, digamos, a la tubería en sí, al diseño hidráulico, esto ya lo va definiendo es cada proyecto, cada ingeniero hidráulico, de acuerdo a cuántos aparatos sanitarios tenga instalado, de acuerdo, por ejemplo, a cuántos sistemas de lavamanos, porque a veces hay una interconexión dentro de esas mismas instalaciones y de acuerdo también pues como a las necesidades de uso del sitio. Esta prueba en sí no es para el diseño hidráulico que vamos a tener en la tubería, sino más para el sanitario. Es una prueba de arrastre en el cual analizamos qué tanto puede arrastrar los residuos en sanitario en una tubería con una inclinación determinada y que de ahí garanticemos que no solamente evacúe dentro del sifón, sino que tenga esa capacidad de arrastre. Podemos, en este caso, es una prueba básicamente que hacemos, una prueba básica de arrastre de los residuos dentro del sanitario, ¿sí? Es lo que hacemos. Hay pruebas, y quiero pues aquí hacer un paréntesis, hay pruebas que no necesariamente Icontec nos exige. Hay unas que son más como de análisis de acuerdo a lo que nosotros tenemos dentro del sanitario. Hay pruebas que son, por ejemplo, que son más pertinentes para otros mercados o países, donde, por ejemplo, piden gramos de miso para generar un arrastre, para generar, perdón, una capacidad de evacuación del sanitario. Y hay otras que están de acuerdo a todo lo que tiene que ver con el proceso y consumos de agua, la parte, por ejemplo, del funcionamiento de las válvulas a presiones bajas y altas, el tema, por ejemplo, de los espejos de agua en la parte de los sanitarios, también el tema, por ejemplo, de lo que llamamos las instalaciones desde pared a centro de desagüe, que eso pues está contenido dentro de la NTC 1500. Muy bien, veo que solamente teníamos esa pregunta de Germán y de Ismael también. No sé si, digamos, acá por aquí más, pues digamos que aquí se habla de una inclinación que es de aproximadamente el 2%, pero vuelvo y repito, hay proyectos que son muy robustos, proyectos que tienen unos diseños hidráulicos un poco más complejos, que esas inclinaciones ya las evalúa el ingeniero hidráulico de acuerdo al diseño hidráulico que vayan a tener o de acuerdo a la distribución que vayan a tener. No es, digamos, un tema rajatabla, no es que necesariamente tiene que ser así. Se recomienda pues que tenga unas pendientes aproximadas de eso, pero esto va a depender mucho es del diseño hidráulico que, que vaya a tenerse dentro del espacio, dentro del proyecto que vamos a diseñar. Muy bien, volvamos entonces acá. Vamos a la parte entonces de lo que nos encontramos en términos generales cuando hacemos un proceso de instalación de un sanitario, es que los sanitarios generalmente pueden estar instalados con un sistema tradicional. Ese sistema tradicional es lo que llamamos la instalación con morteros. Después de ese paso vamos ya a dar pues o avanzar a lo que hablamos con el tema de la vereda. Pero esto es lo infortunadamente lo más común que se encuentra porque la gran mayoría de sanitarios en Colombia de uso residencial, inclusive también de otros de otra índole, están instalados es con sistemas convencionales de mortero. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistema de instalación con mortero, pues lo primero que debemos tener en cuenta es que pues la medida debe ser de 30,5 centímetros de pared terminada, o sea que hay que hacer un estimado de aproximadamente el espesor del pegante, el revestimiento, hasta la parte central del desagüe aproximadamente de 30,5 o 12 pulgadas, que es lo que nos establece. Esa medida no cambia, sigue siendo igual. Lo segundo es que la tubería sanitaria pues, debe tener o debe estar sobresalida del piso aproximadamente 1 centímetro. Esta parte de que sea sobresalido es porque posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a tener vamos a marcar unos ejes dentro de la pared y en la parte del sanitario para hacer unos cordones con el mortero de aproximadamente unos 3 centímetros de espesor, teniendo eso sí mucho cuidado de no hacer, digamos, un relleno dentro de la parte de la tubería. No es el sistema
que más recomendemos instalación, pero aquí hay que hacer salvedades. Ejemplo, los sistemas de instalaciones tradicionales son pues, más demorados, por supuesto, porque requieren de la preparación del mortero o de preparar la mezcla que vamos a ubicar allí. Segundo, son instalaciones que requieren un tiempo mínimo de fraguado de ese mortero para que el usuario pueda, digamos, sentarse y hacer uso del mismo. Generalmente estamos hablando de un periodo entre 24 a máximo 48 horas para que al menos la porcelana se afirme un poco dentro de ese mortero. Tercero, pues en ocasiones vemos que está instalado solamente o que los sanitarios instalan con cemento solo, porque en este caso en su mayoría es con cemento blanco, pero la instalación con el cemento blanco tiene unos riesgos. Estos riesgos de la instalación con el cemento blanco básicamente es que podemos evidenciar con el tiempo pequeñas fisuras o microfisuras en la porcelana. Si esa fisura es un poco más evidente o se va abriendo con el tiempo, pues el riesgo mayor que pueda llegar a pasar, pues, o que puede llegar a ocurrir, es que el sanitario se va a fisurar mucho más evidentemente y que por ende se pueda llegar a reventar e implicar pues un accidente para ese usuario que esté ahí. Pero cuando instalamos el sanitario con cemento solo, corremos ese riesgo. Algunas personas dirán, bueno, yo lo he instalado con cemento y no ha pasado nada. Sí, pues es normal que a veces ocurra. De pronto también habría que analizar cuáles fueron las proporciones de cemento, la cantidad, pero también se puede correr el riesgo que se tenga una pequeña microfisura en la base del sanitario y que esa se vaya expandiendo. Y quiero ser muy claro en esto. Si eso llega a ocurrir y el sanitario esté instalado con cemento solo, probablemente cuando un técnico postventa nuestro vaya a hacer un análisis en sitio, le va a decir a la persona, venga, infortunadamente no aplica la garantía por la instalación con el cemento solo. Entonces, vuelvo y repito, es una lotería. Puede funcionar como no puede funcionar de acuerdo como la proporción de cemento que tengamos. Entonces, lo ideal es que tengamos una mezcla de mortero que es arena y cemento o, pues, si es del caso y realmente se va a hacer una instalación así de esa manera, pues, ¿por qué no con un sistema ya predosificado como una fragua o una boquilla? Vuelvo y repito, no es el método más recomendado que nosotros sugerimos debido a las demoras, debido a que para reemplazar el sanitario, pues se puede correr el riesgo de partirlo más adelante cuando intentemos quitar este cordón de mortero que tenemos y porque cuando el usuario lo vaya a utilizar, pues en este caso tiene que esperar un tiempo prudente a que este mortero fraude. Ese es como el proceso convencional o el proceso tradicional que encontramos en la gran mayoría de los hogares y de muchos proyectos. ¿Sí? No quiere decir que sea malo, pero debe tener unos pasos y unos cuidados específicos para que no vayamos a tener inconveniente más adelante con el sanitario. Luego de ese paso, pues nos pasamos a lo que es la brida. Pues digamos que para nadie es un secreto. Muchos de ustedes han hecho ya instalaciones con brida o conocen de colegas que hacen una instalación con brida. Es un método mucho más rápido, es un método mucho más seguro, es un método que nos va a garantizar que el sanitario tenga una mejor capacidad de succión. Recuerden que los sanitarios que tienen tanque funcionan por descarga por gravedad. Es decir, que el agua proveniente del tanque baja, llena el pozo, rompe el sifón, se hace, digamos, un proceso de evacuación por succión y se lleva hacia la tubería para que luego sea arrastrada. Entonces, los sanitarios con brida realmente tienen una mejor capacidad de succión y de evacuación que en general el sanitario que no esté instalado con brida. Aparte que con los sistemas convencionales como el mortero, podemos correr el riesgo que nos queden residuos de cemento acumulado en la parte interna o que de pronto el sanitario no quede a nivel, quede a desnivel por uso del usuario, porque el usuario no respetó el tiempo de fraguado de este mortero y pues al quedar en desnivel vamos a tener problemas de evacuación más adelante.
Entonces, señores y señoritas, quienes están conectados acá, especialistas. Paso número uno, pues digamos que a tener en cuenta acá con la instalación con la brida sanitaria, pues es tener la misma distancia, 30,5 centímetros. Normalmente los puntos de donde va la válvula de regulación va a unos 10 centímetros en cuanto a lo ancho y unos 20 centímetros de altura para colocar la válvula de regulación, ¿sí? La tubería debe estar cortada al ras de piso terminado y en este caso, pues muy importante también tener en cuenta que pues estamos hablando de pared terminada y de piso terminado y de cortar la tubería al ras, preferiblemente en una tubería de 4 pulgadas como tal, ¿cierto? Vamos a hacer aquí, va a salir un poco de esta pantalla, vamos a remitir por acá a uno de, digamos, de nuestros videos. Por favor, voy a dejarles de compartir, a compartirles con audio. Bueno, mientras vuelvo a compartirles la pantalla para abrir la pestaña que corresponda, por aquí hay unas preguntas que nos está haciendo un colega. Dame un segundito, por favor. Y aquí tengo la pantalla y voy a responder acá la pregunta del colega, de la persona que nos está haciendo la consulta. Se demora mucho en poner el servicio, nos dice William. Jorge Vargas muchas veces no queda centrado, correcto. Mariela nos dice una pregunta: ¿qué pasa si le aplicamos silicona en vez del mortero? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? La silicona o el sello normalmente está concebida es para darle ya una protección o una terminación al contorno del sanitario, ¿verdad? Generalmente se hace cuando hacemos los procesos de instalación con la brida. La brida básicamente nos ayuda a colocar con sus empaques y todos los elementos que trae, nos ayuda a ubicar el sifón para que haya una mejor compactación entre los empaques de caucho que traen, o los empaques de PVC flexible que traen, y el sanitario como tal. También vemos que pues la brida trae unos tornillos, ya los vamos a mirar acá con un elemento físico que tengo acá, que en este caso pues nos ayuda a fijar parte de la porcelana hacia el piso. Y la silicona es para evitar que de pronto se generen olores o que se puedan filtrar temas de humedad dentro de este mismo espacio. Cuando hacemos una instalación solo con el sello, ¿cuál es el riesgo que se comete? Que al generar algún movimiento, pues porque los sellos o las siliconas en muchas ocasiones no son tan resistentes a esa tracción que se genera. Entonces, hacemos algún movimiento como tal, brusco de parte del usuario, y probablemente ese sello o esa silicona se vaya corriendo. Entonces, tenemos eso. Cuando lo hacemos con el cemento, pues corremos el riesgo de que se pueda fisurar, microfisurar o partir en el tiempo, ¿sí? Entonces también ahí tenemos un riesgo. Y por acá William nos pregunta si las bridas vienen para 3 y 4 pulgadas. Entonces, antes de mostrarles el video, quiero como darles como una especie de cronología de cómo empezamos nosotros con el tema de las bridas en el mercado. Desde hace muchos años veníamos manejando nuestra brida amarilla muy tradicional, muy conocida por ustedes. Una brida amarilla pues que venía con sus elementos de instalación, unos tornillos metálicos, por acá lo tenemos, que es básicamente unos tornillos de fijación al piso con unos chazos, y venían básicamente con unos casquetes o con unos tapones que eran estos para taponar lo que es básicamente el tornillo metálico y evitar que este tornillo con el tiempo pues se oxidara o que fuera difícil su remoción en caso de que necesitáramos reemplazar en sanitario. Esta brida pues contaba con este empaque cauchoso, ¿sí? Que básicamente esto era lo que nos hacía el apoyo entre la parte en PVC y la parte del sifón en porcelana. Y esta brida venía concebida para una medida de 4 pulgadas, pero que al quitar con una sierra o con otro elemento, esta parte de acá venía marcada. Quitábamos esta parte con una sierra y nos quedaba para hacer una instalación en una tubería de 3 pulgadas
que como lo hemos visto, pues en muchos hogares colombianos, pues hay tuberías de 3 pulgadas todavía, ¿cierto? Muy bien. Ahora, tuvimos una evolución, sacamos una versión de la vereda un poco mejorada. En este caso, vemos una vereda de este tipo. Voy aquí a sacar los elementos para que lo puedan mirar o lo puedan observar correctamente. Entonces tenemos una brida, un color ya como negro, esto es material PVC, sigue siendo material en PVC, marca Grival. Tenemos un empaque, pero a diferencia del empaque anterior, este empaque viene cónico, es decir, viene en esta parte así, para que haya digamos, una mejor compactación entre el sifón y esta parte y que prevengamos en este caso pues como algún tipo de fugas o en este caso que haya una mejor capacidad de arrastre dentro del sanitario. Miren que este empaque anteriormente venía un poco más plano acá, mientras que este viene en una forma cónica que nos va a permitir un mejor acoplamiento entre este y el sifón, ¿sí? La brida pues viene también con esta opción para 4 pulgadas, tubería de 4 pulgadas en este caso. Pero tenemos una ventaja, ya no tenemos que generar con un mango de sierra, debemos quitarlo, sino que ya viene, ella retira fácilmente de acá, de esta parte con la mano, y ya de esa manera, pues nosotros la podemos ubicar para un tubo de 3 pulgadas. Esta brida ya no viene con tornillos metálicos, esta brida ya viene con unos tornillos plásticos como estos o en polímero, que son estos. Estos tornillos se colocan en la base de la brida, que lo vamos a mirar, que es esta. Tenemos acá, lo ubicamos, son los dos tornillos. Y cuando ya queda, pues básicamente ubicada en este punto, vamos a proceder con los taponcitos que vienen con un O-ring que nos va a permitir un mejor sello. Esto básicamente, ¿qué nos hace? Pues el tornillo viene en polímero, perdón, y al venir en polímero, pues no se va a oxidar. Y tenemos un tapón con un O-ring que ya pues nos va a prevenir el hecho de utilizar silicona. Y con esto básicamente, pues apretamos el mismo y lo podemos retirar muy fácilmente. Esta brida tiene también una ventaja y es que pues ella viene en un sistema rígido, por supuesto acá. Esto nos va a permitir siempre que tengamos un sistema rígido o liso como este, nos va a permitir la mejor apertura para poder tener una correcta evacuación de los residuos. Pero si yo requiero hacer una pequeña instalación o un desfase de aproximadamente 2 centímetros que tengo en la tubería, lo puedo hacer siempre y cuando tenga en cuenta lo siguiente. Primero, yo si tengo un tubo de 4 pulgadas, yo puedo simplemente quitar esta capa, lo dejo acá de 3 y con esto ya me muevo en el tubo de 4 pulgadas. Me explico. Vamos a suponer que esto que yo tengo acá en la mano es la parte del desagüe de la tubería, ¿sí? O el tubo de desagüe. Si yo tengo mi brida en 3 pulgadas y tengo el tubo en 4, pues yo puedo moverme hacia adelante o hacia atrás y esto me permite generar pues o cuadrar esos pequeños desfases de hasta 2 centímetros sin tener que sacrificar este ángulo de apertura. O sea, yo me puedo mover acá en un tubo de 4 para adelante o para atrás en dos, digamos básicamente 2 centímetros y eso me ayuda a organizar o cuadrar un poco los desfases que tengo. Nosotros próximamente igual también, pues muchos de ustedes, de nuestros especialistas y maestros de obra, nos han venido sugiriendo de tener dentro del portafolio de Grival, pues una brida flexible. Próximamente, pues ya la vamos a tener en un mes o mes y medio, por tardar. Ya estaría pues ahí en disponibilidad en unos puntos de venta. Es una brida con cuello largo, flexible para tuberías de 4 pulgadas, de la cual estaríamos pues hablando más adelante, también como una alternativa. Sin embargo, siempre va a ser mejor que los sistemas de instalación de los sanitarios tengan sistemas
completos, donde tenga la apertura lisa, donde no tenga de pronto algún estrangulamiento de algún elemento, para que me permita una evacuación mucho más limpia, mucho más fácil dentro del diseño de la tubería. Entonces es muy importante que lo tengamos allí en cuenta. Les quiero mostrar pues aquí este video a compartir. Esto está también disponible en nuestro canal de YouTube, en internet. Básicamente ustedes lo pueden ubicar de una manera muy fácil. Y acá quiero que lo escuchemos el resumen de la instalación de este espacio con la brida sanitaria. Instalación de sanitario con brida. Procedimiento de trabajo. Primero, instalación tubo de desagüe. El centro de desagüe del piso y de la brida debe estar a 30.5 centímetros o 12 pulgadas desde la parte superior de la pared. Segundo, corta el tubo de desagüe. Para instalar la brida, el tubo de desagüe de 4 pulgadas se corta a ras del piso acabado. Tercero, pegue la brida. Con soldadura líquida PVC, suelte la brida en el tubo de desagüe. Cuarto, perfore los orificios. Realice las perforaciones en los puntos donde irán los tornillos de fijación en la brida. Quinto, asegure los tornillos. Asegure los tornillos de fijación cuidando que los ejes queden en la posición correcta antes de ajustarlos. Sexto, coloque la taza. Maneje la taza con cuidado, haga que los tornillos de fijación pasen a través de los agujeros ubicados en la base de la taza. Séptimo, asegure la taza a la brida. Coloque las arandelas plásticas y metálicas. Coloque las tuercas y apriete. Corte el exceso de tornillo con una sierra. Octavo, drene e instale el tanque. Haga un drenaje previo, abriendo la válvula de regulación para que los residuos salgan y así evitar daños posteriores en las unidades de selle. Instale el tanque sobre la taza, ajustando los tornillos de fijación. Importante, tenga en cuenta que de los asientos que tenemos disponibles hay anclajes que cambian significativamente. Por ahí vimos un tema básico de instalación de la brida, 30.5 centímetros de pared a centro terminado, una tubería cortada al ras del piso terminado, preferiblemente tubería de 4 pulgadas por norma, aunque si tenemos 3 pues también podemos hacer una instalación con la brida y en algunos podemos hacer como una corrección de desfase de acuerdo a la instalación que tengamos. Ya aclarando, por supuesto, que nuestros sanitarios, pues en este caso nuestra brida, pues ya viene con unos tornillos plásticos y con unos tapones con o-ring plástico, pues que minimiza como el tema de la oxidación allí. Eso es, en este caso, con muchos de los sanitarios de sifón expuesto o de sifón a la vista. Quiero que veamos este video. Esto es un video que también lo pueden encontrar en internet. Esto es una instalación de un sanitario de sifón liso o de sifón oculto. Este tipo de sanitarios puede que sea un poco más complejo que los tradicionales y es importante que ustedes también lo tengan en cuenta. La mayoría de nuestros sanitarios también vienen con su manual de instalación dentro de la caja donde le va a dar como una indicación. Miren este modelo, esto es un sanitario que se llama Cascade, está también en nuestro mercado a través también de las tiendas Home Center donde usted lo pueden encontrar y muestra la instalación de un sanitario de sifón oculto, pero que viene ya con sus elementos de instalación. Bien, se los voy pausando, narrando un poco en el tiempo que nos queda. Aquí tenemos un anillo de cera que es un complemento entre la instalación. Tenemos un sifón plástico que es una extensión de conexión del sanitario al piso, a los accesorios. Tenemos unos tornillos para perforar con unos chazos y tenemos una base plástica que es muy similar a una brida sanitaria, pero que cumple básicamente pues como esa función y cumple una función de ayudar a que el sanitario quede mucho más firme en el piso. Voy a bajarle acá el volumen un poco para que simplemente vayamos escuchando acá. Acá tenemos entonces una base, debemos tomar la medida de 30.5 centímetros. Muy importante aquí con esto. Cuando yo tengo un desfase a más, es decir, que el sanitario no está a 30, sino que está a 31.5, quizás a 32.
Probablemente no haya mucho inconveniente, ya que el tanque queda mucho más retirado de la pared. Ahí tenemos que analizar es básicamente los accesorios como el acople o griflex y la válvula de regulación. Pero cuando tenemos menos de los 30,5 centímetros, muy importante analizar el diseño del sanitario lo permita, porque en ocasiones, ¿qué pasa? Que el sanitario está diseñado para una medida específica y que si corremos demasiado esa línea hacia atrás, pues entonces lo que nos vamos a encontrar es que tenemos un tanque que no nos va a dar en ese espacio tan compacto. Entonces, tenga más precaución, especialmente con las medidas que son a menos de 30,5 centímetros. En este caso, si se trata de una tasa institucional que no trae tanque y que la medida es a menos de 30,5 centímetros. ¿Qué es lo que hacemos acá? Tomamos entonces las medidas donde van los puntos hidráulicos, marcamos el piso y perforamos, en este caso puede ser con una broca de 3/8, la broca para concreto, para muro, para este caso. La tubería debe quedar cortada al ras del piso terminado. Y estas perforaciones básicamente las estamos haciendo para este modelo de sanitario con el ánimo de que podamos ajustar la base plástica que trae, que es muy similar a la brida. Este anillo de cera o cuello de cera que traen algunos sanitarios, especialmente de sifón liso, se ubica en la base plástica de este modelo que estamos viendo en la pantalla. Voy a ampliarlo nuevamente acá para que usted lo vea mejor. Ubicamos ese anillo de cera en la base plástica y posteriormente colocamos la base con los tornillos correspondientes para que ya queden fijas. Entonces están viendo por acá unos soportes laterales. Esto vamos a entender para qué funciona y es básicamente para sujetar el sanitario con unos tornillos que trae también adicionales. Tenemos la instalación entonces de nuestra base plástica. Luego de hacer ese sistema de instalación o ese cambio, aquí vamos a proceder a ubicar. Esto es una extensión del sifón. Por el modelo de sanitario, pues trae este accesorio. Es una extensión básicamente del sifón del sanitario que nos va a permitir la conexión con la base plástica que trae. Miren la parte interna cómo es de este modelo. Es un modelo liso o con mamparas laterales lisas, mucho más fácil de asear, mucho más estético, pero que tiene pues su diseño interno que requerimos en este caso para hacer la conexión. En este tipo de sanitarios, la gran mayoría de sanitarios de sifón liso, tenga en cuenta de colocar previamente el acople o el griflex antes de hacer la instalación del sanitario. Vamos a ubicar el extensor, apretamos con una llave boca fija o con un destornillador, pues si nos permite, pero aquí normalmente es más con una llave boca fija o con una copa. Vamos a tomar de referencia los ejes dentro de la porcelana para marcar el punto donde debe ir ubicado el sanitario. Ya tenemos un círculo o digamos, un trazado inicial en el piso, el cual vamos a tener de referencia al momento de ubicarlo y esto es lo que yo les comento. Acá básicamente este sanitario trae unos orificios laterales que va con unos tornillos que a su vez conectan con esa base plástica que es para darle mayor, digamos, sustento a la porcelana. También una recomendación importante. En muchos de estos sanitarios, por el espacio tan pequeño que queda entre la parte posterior del sanitario y la pared, se recomienda instalar previamente los herrajes o los elementos donde va ubicado el asiento. Esto es para que se nos facilite. No quiere decir que más adelante no se puedan quitar, solo que pues al momento de la instalación es un poco más complicado, entonces previamente colocamos los herrajes. Una vez que ya tengamos la ubicación del sanitario, vamos a proceder con los tornillos y con un elemento protector lateral, un tornillo en cada costado, lo apretamos con un destornillador manual o eléctrico, según pues, su consideración, sin hacer mucho torque, mucha fuerza, para no ir a reventar la base plástica.
Y por último vamos a colocar la tapa del sanitario y vamos a hacer pruebas de descarga. Tenemos que evaluar que el sanitario pues básicamente quede evacuando correctamente, que no se generen olores, etcétera. Entonces es muy importante acá también, como les mencionaba, antes de colocar el sanitario, hagan la instalación de los herrajes. La gran mayoría de sanitarios de sifón oculto, de sifón liso, previamente hagan la instalación de los herrajes o de las bisagras para que no se les dificulte más adelante o que sea mucho más complejo desde la parte posterior hacer la instalación de este tipo de productos. Quiero aclarar también, no todos los sanitarios vienen con estas bases plásticas que vimos. Algunos solamente vienen con un anillo de cera u otros simplemente con la brida que hemos mencionado. Se puede hacer una instalación sin colocar los tornillos que sobresalen y nos va a servir como un sustento y posteriormente lo que hacemos es que hacemos la aplicación del sello o de la silicona alrededor del sanitario en la parte inferior para que pues nos minimice temas de olores, de humedad que pueda pasar hacia la parte inferior. Pues acá, voy a adelantar un poquitico el video. Y esta es la última parte, este tipo de sanitarios, pues básicamente acá ya finalizamos con el sello, la silicona del contorno y con eso quedaría instalado. Este tipo de videos están disponibles en YouTube. Ustedes básicamente lo buscan como sanitario, sifón oculto, corona o sanitario cascade, que es este modelo que vimos. Y es una alternativa pues también para que ustedes puedan visualizar productos de esta categoría. Vamos a mirar entonces si hay preguntas o comentarios aquí en el chat antes de darle cierre a este espacio o a esta sesión. ¿Qué pasó con el empaque? ¿Con cuál empaque, Germán? Qué pena, para poder dar respuesta a su pregunta. ¿O se refiere de pronto a este, Germán? A este tipo de empaque. Esta es la brida convencional tradicional, esta es diferente a la que vimos en el video del sanitario de sifón oculto. Entonces, especialistas, no sé si a través, en dónde va el empaque. Bueno. Esta que estamos viendo acá, a diferencia del video, esta pues es la brida tradicional, esta no es la que lleva el sanitario que vimos en el video. Quería mostrarles, es una alternativa diferente de instalación para algunos sanitarios que vienen de esa manera, ¿sí? Puedes habilitar Germán Alexander, acá tu micrófono ya que tienes la manito levantada. Germán Alexander, por acá, permítame por favor. No sé si le podemos habilitar a Germán Alexander su micrófono. Yo un momento. Gracias. Mientras que Germán se le habilita su micrófono, por acá Javier nos pregunta cuál sería la garantía para estos sistemas. Bueno, la garantía como tal en la brida en sí no se maneja una garantía explícita. La garantía está más relacionada es con el tema de la porcelana sanitaria. Me explico. Si usted instala un sanitario correctamente, con todos los pasos, nosotros hablamos de una garantía limitada de por vida. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted instala un sanitario con brida, el sanitario no tendría por qué generar fisuras o microfisuras con el tiempo, si está correctamente instalado. Independiente que hayan pasado 6, 7 años, 10 años, nosotros en nuestra porcelana manejamos una garantía de por vida en la porcelana siempre y cuando el sanitario quede bien instalado. Entonces, está más asociada es con el tema de la porcelana de acuerdo a la instalación. Esas bridas no se cristalizan con el tiempo. Bueno, los anillos de cera o los cuellos de cera, eh, nosotros no los manejamos como tal en el portafolio como un repuesto, debido a que pues, los anillos o los cuellos de cera se pueden llegar a deformar con el paso del tiempo. Por eso en el video que vimos de ese sanitario especial de sifón oculto, ese sanitario, el anillo de cera, tiene una base plástica y es precisamente para proteger el anillo de cera para evitar que se deforme fácilmente con el tiempo.
o que se degrade fácilmente con el tiempo. Es lo que de pronto puede ocurrir con los anillos de cera. Pero con las bridas tradicional o con nuestra brida convencional, esto es material en PVC, no va a tener ningún problema. Esto es un material que vemos que es tipo cauchoso, pero que su composición es PVC flexible, entonces tampoco va a tener un degradamiento o cristalización con el tiempo. La respuesta ahí para Mariela. Y no sé si Germán ya puede entonces mencionarnos acá su inquietud o su consulta. Sí, ya tiene el micrófono abierto. Dale, Germán, ya puedes hablar. Germán Alexander. Muchas gracias, ingeniero. Sí, ya lo vi dónde va el empaque, ingeniero. Ya me di cuenta que va de la parte de arriba de la brida, ese, sí, señor, ya lo vi. Perfecto. Tenía una Sí, está. inquietud que podía ir. Sí, ese es. O se puede colocar también en la taza directamente o ahí en la posición donde está. Bueno, preferiblemente va acá en la brida, es para que cuando ya la brida queda, esta parte que vemos acá, que es el PVC de la brida, pues esto queda a ras de piso, o sea, esto queda así sobresalidito. Este es el piso terminado, mi mano, y este es la parte de la brida, esto queda eh, a línea con el piso. Y esto va acá, entonces la idea es que cuando se coloque el sanitario, el sifón encase precisamente en este empaque para que haya un mejor acople y que, como ya lo mencionábamos, como funciona con ese proceso de succión, el sanitario pues tenga un mejor arrastre y por ende una mejor descarga. Muchas gracias, correcto, sí, señor. Bueno, a usted por su pregunta. Bueno, especialistas, pues no queriendo abusar más del tiempo que ustedes nos han dispensado y teniendo en cuenta que ya pues vamos 4 minuticos corridos, si no tienen de pronto más preguntas o más consultas, les agradecemos su tiempo, su participación por el chat, su participación a través del micrófono. Esperamos que este espacio haya sido de mucho agrado para ustedes, de conocimiento y bueno. Probablemente nos encontremos en otros espacios con otros temas. Muchas gracias también a nuestra anfitriona desde el programa Círculo de Especialistas o Cliente Pro. Vale, muchísimas gracias a todos. Recuerden que los lunes, miércoles y jueves contamos con estos espacios para ustedes. Feliz noche y gracias por su participación. Feliz noche, descanse.